Mi punto de observación es la asimilación entre Latinoamérica y Estados Unidos en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a la forma en que el poder empieza a hacer que la gente no diga cosas, que calle cosas y que los comunicadores no puedan ser libres. Y lo que estoy observando es cómo algunas prácticas de hombres fuertes en América Latina están ocurriendo en Estados Unidos. Observo represión, intentos de represión y censura hacia grandes corporaciones mediáticas mediante demandas judiciales muy agresivas que hace que la gente, que las corporaciones se acalambren y se detengan. Críticas muy fuertes, incluso groseras, ofensivas, hacia ciertos comunicadores, hacia trabajo periodístico, hacia recientemente un satirista, un comediante político, eh, desinformación en redes sociales, desautorizando a las versiones periodísticas, así todo un movimiento para intentar acallar, bajar la voz, bajar el volumen a esos medios independientes y de alguna manera hacerlos a través del silencio útiles a los intereses del régimen. Esa es la parte que veo y al mismo tiempo también una degradación o deterioro de un ciudadano que hace varias décadas era ejemplar en el mundo respecto a lo bien enterado que estaba ese ciudadano respecto a lo que estaba pasando en su país, en lo que hacían las élites, y ahora ese ciudadano respecto a eso está distraído. Está en redes, está en entretenimiento, está haciendo otras cosas, pero no sabe qué están haciendo los poderosos con el poder que ese ciudadano le dio. Y eso también es muy parecido a América Latina y esa es una de las razones por las cuales las élites, la gente en el poder de América Latina ha podido hacer lo que quiere, porque no hay rendición de cuentas y porque la gente no se entera de qué hacen los poderosos con el poder que se les dio. Y en ese sentido yo estoy observando patrones similares que pueden tener consecuencias muy distintas o consecuencias parecidas, pero la semilla de un sistema de medios y de condiciones de comunicación restringidos, achicados respecto al ideal de la democracia, está ya en movimiento. Bienvenidos a Conversando de Política, soy Elohim Monart. Hoy me acompaña Martín Echevarría, académico mexicano, director del Centro de Estudios de Comunicación Política de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Martín investiga la relación entre medios y política y ha escrito sobre mediatización, desinformación, incluso entretenimiento político en contextos democráticos. La conversación de hoy parte de una idea bastante provocadora que académicos como Martín y yo mismo hemos venido acuñando en los últimos meses, y es la latinoamericanización de la política en los Estados Unidos. Martín empezará la conversación con dos elementos fundamentales que sugieren que el gobierno de Donald Trump estaría utilizando formas muy latinoamericanas de hacer política. Hablaremos en primer lugar de su relación con la prensa y los medios masivos, y también hablaremos de la idea del ciudadano informado. Pero más allá de eso hablaremos de cómo la centralización del poder puede ocurrir sin necesidad de represión directa y más bien utilizando otras formas más sutiles pero igual de poderosas. El objetivo en este caso es abrir una discusión sobre el diálogo o la transferencia de formas de hacer política en la región. Históricamente, América Latina ha vivido autoritarismos y populismos, y ahora parece que Estados Unidos estuviese replicando esas mismas formas. ¿Es así? Lo conversamos con Martín. Esto es Conversando de Política, parte de la red de contenidos de Jacob Shapiro Podcast. Por favor, síganos. Estamos en todas las plataformas.
Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast que se llama Conversando de Política. Como sabes, hablamos de las Américas, hablamos de política, de comunicación política y un poquito de geopolítica también, que nos gusta mucho. En ese sentido, cuando tú nos visitaste en Madison, Wisconsin, hace unos meses, tú hiciste una exposición provocadora, innovadora en el enfoque que le das tú sobre lo que llamamos la latinoamericanización de la política en los Estados Unidos. Entonces, yendo al corazón de tu tesis, Martín, ¿qué significa exactamente que la política de Estados Unidos estaría latinoamericanizando? ¿De qué procesos estamos hablando desde tu perspectiva? Hola Elohim, muchas gracias por tenerme aquí y es muy rico conversar contigo. Como latinoamericanos, yo soy mexicano, tú peruano y curiosamente vivimos en el mismo país, digamos, con muchos problemas y muchas características similares. Y mirando a Estados Unidos se siente como que también estamos empezando a converger. Aquí de lo que se trata un poco la idea, y es una metáfora más bien de los procesos que están pasando, es la asimilación de algunas prácticas políticas y mediáticas que eran características de América Latina, casi como privativas de América Latina, que observo que se están asimilando en Estados Unidos. Hay varios filones que podemos discutir, pero en lo esencial, la tradición latinoamericana es populista o ha sido en buena medida populista autoritaria. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda, pero ha sido populista autoritaria, es decir, no concita el rechazo radical de la gente porque es populista, es un autoritarismo más bien asimilado que entra por la puerta principal, no entra por detrás por un golpe de Estado, por una intervención militar, sino es aceptada popularmente, eh, Ajá. pero no deja de ser autoritaria en sus formas. Y bueno, te comento, hay varias dimensiones de las que podemos discutir, pero va básicamente por ahí. La asimilación de ciertos rasgos de la política latinoamericana en Estados Unidos, que por mucho tiempo fue incluso contraria y represiva a la política latinoamericana y a muchos de sus problemas. En tu presentación en nuestra universidad, en la Universidad de Wisconsin-Madison, tú mostraste cómo el sistema mediático en Estados Unidos estaría cambiando en sus formas y que eso evocaría más bien ciertos patrones latinoamericanos. Y para mí eso fue muy innovador, esa mirada que le diste, eh, no solamente desde ese populismo caudillista que es lo que nos evoca directamente y acabas de mencionar, sino que le agregaste una capa del análisis mediático y cómo la democracia en los Estados Unidos también se ve permeada por prácticas que tú ya has visto en América Latina. ¿A qué te referías con eso? Y tal vez si le puedes explicar un poco a la gente que nos escucha con detalle, cómo ves esta dinámica. Bueno, lo dividí en ese análisis en dos momentos. Uno es las condiciones en que se está ejerciendo la libertad de expresión. Hace un par de semanas, como sabes, se anunció que fue cancelado el programa Late Show de Stephen Colbert, Así que, es. que bueno, a partir de, y el timing fue decisivo para interpretar una motivación política, a partir de que él dijo, se rió de un posible asunto de soborno entre la empresa que produce corporativamente el programa y la Casa Blanca. Un par de días después de esa denuncia o broma, se le anuncia que habrá sido despedido el siguiente año, a pesar de ser un programa con un buen rating y a pesar de ser el principal late show. La argumentación de la compañía es financiera, es una zona muy conocida en América Latina. Ya es muy caro, ya no podemos Mm, producir, no tiene nada que ver con el contenido, etcétera. Pero ese es un rasgo más de cómo se está ejerciendo la libertad de expresión, que yo tenga registro. Posiblemente desde Nixon no había reacciones de la Casa Blanca a sátira política, que es una larga y bien asentada tradición norteamericana. Y detrás de ese problema, varios otros, estas demandas ridículas judiciales de la Casa Blanca o de Donald Trump hacia los periodistas, estas denuncias públicas, las acusaciones hacia periodistas en particular, hacia casas editoriales,
la máquina de desinformación que vemos desde la Casa Blanca, un día sí y otro también. Es decir, varios rasgos y lo que creo más importante que está empezando incluso a ventilarse públicamente, sí, en, en el círculo interno de periodistas, pero sí creo que ya públicamente la autocensura. La Claro, forma que los propios periodistas han empezado a no decir, no criticar, no ventilar ciertas cosas que hace un par de años fácilmente y amparados en una larga tradición liberal hubieran dicho. Entonces, hay un conjunto ahí de elementos que hacen suponer que la libertad de prensa particular, sí la libertad de expresión, habría que ver en qué medida esto llega hasta allá, pero por lo menos la libertad de prensa, o sea, hablar a través de medios masivos de comunicación se está empezando a restringir, las condiciones no son tan libres y fluidas como solían serlo, sin llegar a una cuestión de represión. Ese es un tanto esta combinación muy latinoamericana de que no es que pues manden a matar o manden a censurar o manden a cerrar un periódico, como en los, son prácticas como- que ya no se dan habitualmente como se dieron hace muchísimos años. salvo, ¿sabes? Salvo en los casos muy bien conocidos de Nicaragua, o sea, las autocracias, incluso ya dictaduras plenamente constituidas, pero el rasgo latinoamericano es control de la libertad de expresión, pero con ciertas formas y con algunos límites, digamos, es un control, digamos, hegemónico, no es una represión bruta, directa, la que se está ejerciendo. Y eso lo estoy pues observando día con día conforme van saliendo los casos. Y del otro lado, y eso es lo que me preocupa más, porque esto puedo pensar, lo primero que dije, puedo pensar que es temporal conforme Trump, conforme MAGA y conforme quien suceda a estos personajes vaya a tener esta política de comunicación. Pero la parte más preocupante que veo es el deterioro de la figura que fue pieza central en la democracia norteamericana del ciudadano informado. Te Claro. ubicas a principios del siglo XX, 1920, por ejemplo, tasas de 90% de lectura de prensa. Prensa de varias calidades, por supuesto, prensa penny press, prensa de referencia, Y mucha prensa local, además. Creo que prensa Estados Unidos ha local, sido el paradigma de la relevancia de la prensa local, ¿no? correcto. Tenías indicadores muy altos de consumo de noticieros, la era dorada de Cronkite. Tenías muchos indicadores de que la gente jugaba el juego de la democracia y la ciudadanía de la mano del periodismo, teniendo el periodismo como su guardián, como una institución que salvaguardaba los valores democráticos, en fin, era una amalgama funcional. Y lo que estamos viendo ahorita es un declive brutal en el consumo de periodismo impreso, audiovisual, un declive brutal en los ratings de las cadenas, un declive muy importante en la confianza que la gente le da a la información periodística, el apoyo a los periodistas. Es decir, esa pieza fundamental que fue en el siglo XX del ciudadano informado se está diluyendo y eso es de largo plazo. Tiene que ver con el problema de financiación de los medios de comunicación, con la polarización del periodismo mismo, pero también de las audiencias, el problema de las redes sociales y la dominación brutal del entretenimiento en la dieta mediática. Pero cuando se vaya Maga, todo esto va a seguir ahí. Y el tema es cómo se va a recuperar el ecosistema y cómo se va a redemocratizar el ecosistema cuando esta condición estructural es tan precaria. Yo tengo un comentario y una pregunta sobre eso. Un comentario va sobre el tema de la libertad de expresión. Tú decías libertad de prensa, ¿hasta qué punto libertad de expresión? Yo diría, para hablarte de los estudiantes internacionales, que es un tema que yo soy un estudiante internacional, yo convivo con estudiantes internacionales y hay una clara autocensura. Hay una clara autocensura porque, por el miedo a ser expulsados, a que te cancelen la visa, a que no te dejen entrar y sobre todo en cuestiones además críticas. O sea, creo que hay muchos estudiantes internacionales que de ninguna manera quieren pronunciarse sobre el tema de Gaza.
porque según la narrativa del gobierno estadounidense es antiamericano y esa es una de las causales directas de no dejarte entrar. Entonces, estás hablando de un gran grueso de estudiantes, además muchos con muchísima capacidad de análisis, que no están diciendo nada en sus redes, en sus espacios de comunicación, en sus espacios públicos, por miedo. Entonces, ahí hay una autocensura para dar un ejemplo. Ahora voy a mi pregunta que viene por una, tal vez una tercera línea, o no sé si es una sublínea del segundo dimensión que has comentado, y es la relación de la propiedad de los medios y en particular de las redes sociales hoy como medios fundamentales y la responsabilidad que asumen, ¿no? O sea, voy a citar dos ejemplos, puedes agregar más, tal vez tres incluso. Uno, la clara cercanía que había entre Donald Trump con Elon Musk, dueño de X, durante la campaña y durante la primera parte de su gobierno, número uno. Número dos, el anuncio de Mark Zuckerberg, de Meta, de romper filas con sus aliados, fact-checkers en el mundo, bajo una premisa que hacía eco a Donald Trump, a JD Vance, a MAGA respecto a los fact-checkers como árbitros de la verdad, dueños de la verdad, ideologizados, etcétera, etcétera. Eh, y en tercer lugar, que el presidente de los Estados Unidos tenga su propio medio de comunicación, ¿no? Que es, eh, ¿cómo se llama? Se llama Truth Media, creo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa relación entre el gobierno y los medios bajo esa tesis que estás elaborando de la latinoamericanización de los Estados Unidos? Ok, no nada más permíteme hacer una acotación, voy a interrumpir un poco tu pregunta porque tienes razón que el tema está penetrando a la libertad de expresión, no solo prensa, y recordé las demandas multimillonarias a las universidades Por supuesto. y, y el hecho de desfondar para intimidar a las universidades. Y esos no son prensa, es decir, son productores de conocimiento, recintos de diálogo ilustrado, pero creo que sí tienen un efecto inhibidor en la libertad de expresión y estamos yendo a niveles, digamos, más moleculares del problema de hablar en público en los Estados Unidos. Es más grave de lo que primero sugerí. De acuerdo. La historia, la relación entre los grandes capitanes de empresa mediática y el poder ejecutivo es muy larga en América Latina, como bien sabes. Hay una suerte yo creo que de ideología que funciona como justificación y no como base de seamos liberales, el mercado se va a autorregular, dejar hacer, dejar pasar, la verdad eventualmente va a salir, etcétera. Y bajo esa premisa de dejar que la empresa sea libre y las corporaciones produzcan de acuerdo a sus propios intereses, es que los presidentes latinoamericanos han dejado actuar y han dejado crecer y han dejado hacer muchas cosas, incluidos sesgar ideológicamente a las grandes corporaciones mediáticas. Y me parece que es algo muy similar en el caso de estas grandes corporaciones digitales que ahora son incluso más poderosas que las antiguas corporaciones mediáticas de la era del broadcast. Sí teníamos un poder concentrado, altamente concentrado, incluso corporativo, vertical, pero lo que tenemos ahora es el poder omnímodo, o sea, GAFAM, ¿no? Las 4 o 5 compañías controlan el tráfico de ideas, controlan el flujo de ideas de una manera impresionante y naturalmente lo que les conviene es que el Estado no les ponga límites a lo que están haciendo y que ellos vayan autorregulándose, entre comillas. Y cuando tenemos a un presidente, como en el caso de los Estados Unidos, que tiene mucha simpatía por esa idea de dejar hacer, dejar pasar, una visión, incluso diría libertaria de los medios de comunicación, no solo liberal, porque Ujú. liberal y libertad con responsabilidad.
y la visión libertaria es la mano invisible del mercado, pues creo que hacen miras, como decimos en México, o como diríamos un poco vulgarmente, se van a la cama naturalmente. Y yo observo, no directamente una colusión, aunque sí se pudiera pensar en cómo los gobiernos norteamericanos han invertido en estas compañías a lo largo del tiempo a través de subvenciones, a través de quitas de impuestos, a través de varios mecanismos. Lo que mencionas, por ejemplo, de la disputa entre Elon Musk y Donald Trump, me parece que fue aparente, porque en el fondo los contratos del gobierno norteamericano hacia SpaceX, las inversiones en comunicación siguen ahí. Es una, es una disputa superficial, una disputa triste, adolescente, entre egos, pero los intereses estructurales, corporativos, siguen estando bastante bien amarrados y aceitados para que la máquina pueda funcionar. Entonces, yo observo relaciones de connivencia. Son ideológicamente afines, en cuanto a las posiciones conservadoras, en cuanto a las posiciones de libre mercado, pero también son sumamente funcionales, en el sentido de que uno se necesita al otro y que ambas se complementan muy bien. A mí esto me recuerda, esto no estaba en tu exposición, en tu discusión inicial, pero me evoca a mí a esos tiempos, fundamentalmente en el siglo pasado, inicio de los 2000, en el cual en América Latina se discutió fuertemente, además en los foros de comunicaciones, tú recordarás, la regulación de los medios, ¿no? Este fue un tema fundamental, la relación entre el Estado y los medios, y que finalmente en la mayoría de nuestros países triunfó la tesis de la autorregulación, ¿no? Triunfó la tesis que, dado que no debe haber censura previa y que el Estado no puede intervenir, además por el legado de autoritarismos que teníamos en América Latina, entonces que sea bajo el modelo liberal que muchos de nuestros países tienen en términos de medios, que cada medio se autorregule y que sea lo más responsable posible desde este enfoque liberal, cosa que no necesariamente pasa, finalmente primer mercado, y ya lo hemos visto en muchos de nuestros países. Me queda la impresión que ahora se está dando un debate muy parecido, pero en términos de las redes sociales, es decir, que hay un empuje desde la academia y desde algunos espacios para que haya una mayor regulación. Europa además lo tiene muy claro, Brasil en América Latina, pero lo que va primando en los círculos de poder, especialmente los norteamericanos, donde están los concentrados estos grandes de las comunicaciones hoy, de las redes sociales fundamentalmente hoy, pero que además que lo acompañan con otras tecnologías y hasta la inteligencia artificial, pues está primando la autorregulación. ¿No te queda esa impresión también que estamos volviendo a una nueva discusión, pero aún de un contexto y con tecnologías aún más complejas? Sí, bueno, a mí la verdad por un lado, a ver, me sorprende favorablemente el caso brasileño, porque tuvieron, digamos, los arrestos y la autoridad. Es una sensación de el Estado está por encima de los intereses particulares. Esta es mi sensación que tengo cuando observo cómo reaccionaron favorablemente los brasileños frente a la insurrección y cómo reaccionó desfavorablemente el Estado norteamericano frente a su insurrección, que por muchos motivos es tan peligrosa como la otra, ¿no? Y lo que se impuso, y eso tiene mucho que ver con la fortaleza del poder judicial en Brasil, es, bueno, si usted no quiere jugar con mis reglas, vamos a pagar esta red. O sea, usted ya no va a poder entrar. Y es un mercado enorme y es un mercado muy jugoso. Y usted sabe si quiere cumplir o no. La primera reacción de Elon Musk fue la rabieta, la pataleta típica, pero después no tuvo más que mirar los números y decir, bueno, pues vamos a cumplir. Y esa es la forma exitosa en que la discusión en Brasil trasciende de los círculos académicos a los círculos políticos, a la política pública, a la política en acción. Y me parece que lo que hay en el caso del resto de los países latinoamericanos, incluidos donde yo vivo, es una suerte de omertá
porque lo cierto es que las redes sociales le sirven a los propios políticos para instrumentar desinformación. Es decir, son un terreno de juego que ellos pueden aprovechar si lo controlan mejor. Y no es que intenten evitar o restringir problemas en las plataformas, sino pensar en cómo pueden hacer mejor uso de esas plataformas para controlar el flujo de información. Y creo Claro, que más que, digamos, y hablo abiertamente de desinformación respecto a lo que el ciudadano de a pie puede ver directamente. O sea, no estoy hablando de una cosa esotérica. O sea, el ciudadano de a pie puede abrir Twitter o abrir cualquier plataforma y mirar el flujo de desinformación política que está por ahí. Ya luego el ciudadano pensará qué voy a hacer con esto, o esto implicará, tiene implicaciones más generales respecto al ecosistema, pero es directamente verificable. Y creo que ahí se juega este debate, no tanto en el poder de las corporaciones versus el poder del Estado y esta racionalización de autorregulación, libre mercado. Eso son términos, digamos, de una discusión más fina, más elevada y más sofisticada. Lo que yo observo, llana y simplemente, es un campo de juego, un terreno para desinformar que no queremos tocar, que no queremos regular, porque es sumamente rentable. Y cuando digo omertá, o sea, cuando las mafias se ponen de acuerdo para operar, pues es que como todos se benefician de ese juego, nadie quiere ponerse límites. claro. Entonces, como decía un amigo mío hace algunos años, conjugan el verbo comer. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Vamos, aterricemos tal vez un poco en la idea y acá voy a introducir un asunto de un artículo que escribí y que creo que conecta con lo que estamos conversando, que se llamaba El caudillo norteamericano, ¿no? Yo hacía un paralelo y decía, si este es un caudillo norteamericano y va a seguir haciendo lo que hacen los caudillos en nuestros países, podemos esperar algunas cuestiones particulares respecto a Donald Trump, ¿no? Entonces yo quisiera, tú como mexicano, que figuras de caudillo has tenido, como yo como peruano claramente, donde tienes a López Obrador, que ha estado hasta hace poco ahí en el poder, pero además que tienen históricamente al PRI, que además con un marco institucional mucho más pesado, gravitante respecto a la política en el siglo pasado. Pienso ya en ampliando el espectro, pienso en Chávez, pienso en Bukele, pienso en Milei. ¿Tú crees que podemos hacer paralelo de lo que nosotros históricamente hemos llamado el caudillo latinoamericano? Lo adelantaste cuando hablaste del populismo y el autoritarismo, pero estoy yo acuñando esta palabra. El caudillo latinoamericano y este caudillo estadounidense hoy llamado Donald Trump, ¿tienen paralelos? Yo creo que tienen paralelos culturales y ese es un viraje cultural interesante de los Estados Unidos. No sé si institucionales, aquí la diferencia es que los intereses económicos en Estados Unidos son muy pesados, son más diversos, son más difíciles de controlar. La otra gran diferencia ahorita que hablamos de libertad de expresión, prensa local, es que genuinamente los Estados Unidos son un país federado. Son estados autónomos pegados, cobran impuestos. Y eso me parece bien importante en los círculos de intelectualidad. Si se estudia la autocratización en Latinoamérica o la desdemocratización, el declive democrático, siempre se piensa como estados centralizados, estados nacionales, que en conjunto se arrastran todos. Pero en el caso de los Estados Unidos, como son estados federados, entonces hay una diferencia importante, incluso se ha hablado de guerra civil, secesión por parte de estados potentes, etcétera, ¿no? Esa es otra discusión. Culturalmente yo sí observo el tema del strongman, o sea, antropológicamente incluso es esta sensación de que hay un padre protector, vigilante, que ejerce el poder sin miramientos por tu bien, para que tú estés tranquilo, para que tú estés contento, puede romper las reglas si esas reglas le parecen injustas. No hay una especie de contrato
sino que el gran líder, Padre Supremo, está por encima de las leyes injustas que pusieron otros. Y yo sí veo un paralelismo cultural en ese sentido. Eh, Pensando en que Trump, pues, no es que, a diferencia de Latinoamérica, haya venido una concertación de élite, o sea, lo puso la gente 2 veces, y hay una parte importante de la opinión pública y creo que de la cultura política que está fascinado por este hombre, que incluso Claro. que es, que rompe reglas, que es un convicted felon, y aún así tiene poder. Se logró brincar las trancas y está haciendo lo que quiere. Está ejerciendo una, en términos latinoamericanos, democracia delegativa, o sea, sin pensar en los otros poderes, sino, no es una dictadura, sigue siendo una democracia, pero del tipo de un poder unipersonal. Y lo que yo observo sí es una tolerancia muy grande a la forma en que se está ejerciendo ese poder y una anuencia de parte de una parte importante de la opinión pública norteamericana a este tipo de liderazgos. Ahí sí observo paralelismos en esa raíz autoritaria. Y, Puede ser y el tema de... déjame Sí, preguntarte algo al respecto, porque no quiero que se me vaya, porque creo que hasta el momento no hemos dado más bien los matices. Es decir, ahí encuentras paralelismo. ¿Dónde no hay? ¿Cuáles son esos lugares donde la analogía ya no cuadra? Donde Estados Unidos es Estados Unidos y América Latina es América Latina. Y tampoco es que haya una transferencia tan clara y distinta sobre algunas prácticas. ¿Dónde ves que la ecuación en realidad no es tan exacta como hasta ahora podríamos haber tal vez sugerido, aunque no haya sido nuestra intención? sí. Digamos, la metáfora alcanza para que algunas propiedades puedan observarse en común y entender cómo ciertos patrones que se han dado en América Latina se pueden dar ahí y son de alguna manera compartibles. Pero claro, hay muchas diferencias. Hay una diferencia militar, hay una diferencia de controles institucionales. Hasta el momento, en realidad, a Trump le podrían revertir el poder judicial muchas cosas. Y yo no sé cómo le va a hacer cuando una parte de su programa se caiga porque los poderes judiciales van reaccionando lenta pero inexorablemente hacia tirar ciertas cosas, porque el poder judicial es más importante. Tienen una sociedad civil que yo expresé hace un rato mi preocupación sobre el desfonde de la base cognitiva de esa sociedad civil, pero es que es una sociedad civil mucho más activa que la sociedad civil latinoamericana por muchas razones. Tienen el hecho de ser el hegemón, y eso implica presiones internacionales más complejas que en América Latina. O sea, digamos, que les gusta pensar de el líder del mundo libre, esta propiedad federada que te comentaba, de una confederación en donde los impuestos se cobran en local, se gastan en local, y muchas de las, varias de las acciones de Trump federales no impactan tanto en ciertos estados que son más autónomos que otros estados política o financieramente. Entonces, ahí yo observo elementos, pues obviamente de divergencia en el diseño institucional de la Unión Americana y en los legados históricos. Pero bueno, como tú sabes, a veces la cultura quiebra la institución. Necesitará un buen rato para que eso suceda. Hay estados que son santuarios. Nueva York, empiezo en Nueva York, pienso en California, pienso en algunos, pero de todos modos esta cosa puede seguir avanzando y encendrarse. Veo también otro, otra tendencia que acompaña a las Américas en esta conversación, y acá yo creo que hay un ida y vuelta, y es el auge de grupos conservadores de derecha con, con ciertas ínfulas libertarias en algunos casos, ¿no? Estamos hablando de, si vamos de sur a norte, podemos hablar de Javier Milei, podemos hablar de Jair Bolsonaro, que ya fue presidente también, Cast en Chile, que está intentando serlo por segunda vez, y así podemos ir subiendo y vamos encontrando hasta Bukele,
que es, digamos, una figura tal vez no perfectamente que comulga con esta derecha conservadora, pero que dialoga en muchas cuestiones con ella. Y mi impresión es que Estados Unidos, si bien Trump lo representa hoy a nivel global de una manera, por ser, como tú bien dijiste, la gran potencia, mi impresión es que también no está llegando primero a esta carrera en las Américas, es decir, otros ya llegaron y por eso empecé del sur. Entonces, de hecho, no es gratuito que Elon Musk en un evento haya presentado a Javier Milei con su motosierra, ¿no? Casi como una motosierra que inspiraba lo que Estados Unidos está haciendo hoy al recortar instituciones completas como USAID o la Secretaría de Educación el equivalente al Ministerio de Educación. También cuando veo esa relación fortísima de Trump con Bolsonaro, que hasta llega Donald Trump a atreverse a decirle al gobierno brasilero, si tú no dejas en paz a Jair Bolsonaro, te voy a incrementar los aranceles. O sea, una, una cosa que a mí me sorprendió por el atrevimiento, digamos, y por la gravedad de Brasil. No estamos hablando de un paisito pequeño, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta conexión de la derecha conservadora que hoy día está teniendo un protagonismo en las Américas? Es decir, para decirlo de otra manera, no solamente hay un auge, sino que hay un auge que evidentemente se ve conectado, transnacional, narrativas que viajan de sur a norte y de norte a sur. Ya no estamos hablando de que el norte, el Norteamérica y Sudamérica, Centroamérica viven formas distintas de interpretar esto. Yo pienso, sí, una cierta consonancia discursiva, es una suerte de internacional derechista, por así decir, pero no en sus orígenes, que sí me parecen distintos. Yo identifico que en los distintos casos que tú comentas del surgimiento de derechas en América Latina, vienen una crisis, digamos, existencial del Estado en cada uno de sus países. O sea, el ascenso de Milei viene de la quiebra del Estado argentino, económica y moralmente. El ascenso de Bolsonaro viene también de la quiebra moral después de Lavallato y la decepción histórica que se tuvo a partir de la izquierda. El tema de Bukele viene de la quiebra del Estado, digamos, como monopolio de la violencia legítima frente a las maras y frente a todos los movimientos criminales. Es decir, están viniendo de momentos límite en donde el contrato se empieza a resquebrajar. En el caso de Estados Unidos, yo lo veo de larga data, del periodo de Reagan, por ejemplo, la reacción de los conservadores frente a Obama, o sea, el símbolo de que un hombre afroamericano llegue, me parecía un golpe muy duro al pensamiento supremacista blanco, pero es una cosa que se ha cultivado a lo largo del tiempo y que no lo veo como una explosión, un estallido posterior a un quiebre institucional. Pero ciertamente, y fuera de esos orígenes, y eso tiene que ver con su permanencia, digamos, ese es un problema, porque si en los Estados Unidos hay una entraña conservadora, hay una entraña blanca, supremacista, etcétera, pues no es que se la van a sacar mañana, o no es que cuando las condiciones en Argentina sean favorables, le van a bajar, como decimos en México, 2 rayitas al conservadurismo de derecha, sino que estará ya por mucho tiempo bastante acendrado y bastante bien financiado. Pero lo que sí es cierto es que le da fortaleza. O sea, el hecho de que hayan personas con mucho poder en América Latina presidiendo los estados y que piensen como Trump, le da una idea de espíritu de época. Es decir, lo que yo estoy haciendo es lo que también mis colegas latinoamericanos comparten, abrazan y por lo tanto es el camino correcto. Y yo creo que esto le está dando, ¿no? Frente también, lo que sí es un tema, como mencionabas, geopolítico, frente a los chinos, los principales y ahora inversores
en América Latina o los rusos, creo que también le da mucha potencia al discurso trumpista. Me encanta que hayas introducido ya la mirada más de geopolítica global, ¿no? Porque acá también entra evidentemente China dentro de América Latina, que ingresa probablemente con más dinero que ideología. Yo creo que lo dejo abierto a la discusión, Sí, ¿no? Mientras que me encanta ese paralelo que haces con la internacional derechista, ¿no? Y cómo hay un flujo, digamos, de pensamiento que puede tener orígenes o estallidos diferentes en cada país, pero que finalmente comparte una narrativa. Entonces, esto me lleva a la pregunta, digamos, si hablamos de la latinoamericanización de Estados Unidos, que es el punto de partida de esto, la latinoamericanización de la política en los Estados Unidos, para ser preciso. ¿Cómo ves esto en relación al globo, no? Es decir, por ratos también hablamos que en Estados Unidos, y eso yo lo digo en mi artículo, no solamente se nutre del caudillismo latinoamericano, no solamente se nutre para seguir lo tuyo de esta relación con los medios y con la libertad de expresión que nosotros, con límites que nosotros ya hemos experimentado, sino que también se nutre de cuestiones que nosotros no tenemos, como el nativismo europeo, ¿no? Como el fascismo y el nativismo europeo y la relación con los inmigrantes, que si bien en América Latina hoy día tenemos una relación con la migración tensa, no es una relación nativista, como tú bien mencionaste, de supremacismo blanco, en el cual se entiende que hay un conjunto de personas que simplemente no pueden pertenecer, no solamente porque son foráneas, sino porque culturalmente y hasta fisiológicamente no pertenecen. Entonces, ¿cómo ves esta latinoamericanización en un contexto global donde también hay otras influencias, donde también hay otros diálogos de lo que pasa en Estados Unidos con tradiciones europeas o de otros lados? La razón por la que me cuesta trabajo contestar la pregunta o pensarla es que América Latina, a ver, es que es complejo y posiblemente esto está vinculado con algunas lecturas que he estado haciendo, pero América Latina tampoco es muy abierta a la migración. De hecho, bueno, te lo digo, en un país que recibe muchos migrantes y maltrata a muchos migrantes, un poco que le hace el trabajo sucio a los Estados Unidos por presiones de Estados Unidos y también, pero también porque le cuesta trabajo a México recibir de brazos abiertos a migrantes. Es decir, también hay un mito nacionalista y ese es un gran problema en la integración de América Latina. Este sueño bolivariano, en realidad, ha sido complicadísimo porque los nacionalismos están tan acendrados, a pesar de que, pues en términos antropológicos somos muy parecidos, es decir, eh, el caldo de cultivo racial y cultural étnico es bastante similar, pero hay muchas diferencias entre naciones. Entonces, bueno, esto para decir que América Latina me parece que también ha sido reticente a las migraciones. Lo que uno ve, por ejemplo, en Ciudad de México, recientemente en contra de los norteamericanos que se vienen a vivir aquí, los expats, o lo que uno ve aquí en México respecto a lo que se dice de los argentinos, de los venezolanos, o los colombianos que han venido aquí es bastante complicado. Es decir, América Latina también tiene una relación compleja con migraciones internas y con migraciones externas, pero creo que esa raíz no es, como en el caso norteamericano, racial o étnica, sino nacionalista, por la forma en que se fue conformando. Em, Dicho esto, por no respondiendo a tu pregunta, ahí me cuesta trabajo observar un paralelismo entre uno y otro, y por la forma en que fue tratado el tema racial también. En América Latina, el voto universal es mucho más temprano que en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es una democracia que es completa ya muy tarde. O sea, a diferencia de lo que se dice
de que la democracia norteamericana es la más antigua del mundo moderno. En realidad es una democracia bastante joven cuando da el voto popular universal, porque apenas fue instaurado en los años 50. Entonces, aquí hay una diferencia importante en cuanto a exclusión de derechos, en cuanto a una serie de mecanismos de homogeneidad y que complica este paralelismo. De acuerdo, de Sí, acuerdo. vas, Creo que simplemente te caché mal. no, sí, creo, yo estoy de acuerdo. Creo que además esta relación con la migración, y gracias por mencionar la migración interna, porque efectivamente en nuestros países la migración interna también genera mucho rechazo entre los polos urbanos versus el campo que a veces viene hacia las ciudades buscando oportunidades y por temas del tipo de racismo que se vive en América Latina y que creo que México y Perú comparten por sus características étnicas, evidencia también ello. Pero estoy de acuerdo también que los orígenes son diferentes. Cuando yo hacía la pregunta, me refería más para ser, digamos, un poquito más gruesos en el análisis, al fascismo europeo nutriendo también a los Estados Unidos, además de ese caudillismo. Y hablaba del fascismo, una de las características de ese fascismo es el nativismo que tú bien has mencionado, que es un, tema, es un racismo muy particular. A eso me refería, es decir, a cómo me parece que para ampliar un poco el panorama y hacer un zoom out, si lo quieres ver así, si bien existe una serie de características, ya hemos mencionado, políticas, mediáticas, culturales, que hay una transnacionalización y que Estados Unidos hace cosas que para nosotros no son nuevas en América Latina, me parece que cuando haces ese zoom out, ves que también recibe, se nutre, aplica narrativas que vienen de un fascismo europeo que en América Latina se ha cultivado de manera distinta, si es que se haya cultivado, ¿no? Sí, no, sí, 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 bueno, se cultivó, por ejemplo, en la dictadura argentina, claramente la exclusión a los homosexuales, la exclusión obviamente a la disidencia o la exclusión también de ciertos grupos raciales, y eso es justamente, es un elemento importante, Elohim. Los que hemos estado en Estados Unidos, tú mismo, obviamente tenemos reservas y le damos muchos piensos respecto al problema de la discriminación y el racismo. Es que en América Latina no es distinto. O sea, un afromexicano o un indígena en contextos blancos es tan discriminado como un afromexicano o latino en contextos blancos norteamericanos. Y tienen problemas de integración racial tremendos y hay algunas ocasiones de, pues, de emborronamiento de diferencias raciales, como todos somos iguales. O sea, es bastante complicado hablar en esos términos. No, no somos mejores, no mucho mejores en ese sentido. Sí, y ahora que he hecho además una investigación sobre los latinos en Wisconsin en particular, pero que me ayudó a entender un poco más sobre los latinos en los Estados Unidos, he visto también cómo muchas de estas capas que para nosotros son familiares, estas capas de racismo y exclusión que para nosotros son familiares como latinoamericanos, las veo reproducirse entre latinos en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, em, ahora, cuando hablamos de latinoamericanización de de la política de los Estados Unidos y vemos estas capas, también alguien podría decirte, y acá voy a sacar mi carta de abogado del diablo, oye, pero tú estás hablando como si América Latina fuera todo un desastre y lo único que puede exportar es lo malo y solamente estás resaltando la historia y la historia negativa y esto es un poco injusto. Es decir, voy a decirlo de otra manera, como abogado del diablo podríamos argumentar que estamos estigmatizando nuestra propia región, ¿no? Eh, ¿Cómo encontramos un equilibrio en el cual eh, a la vez diciendo que Estados Unidos puede estar replicando cuestiones que nosotros ya hemos visto en nuestro día a día latinoamericano, ¿cómo lo balanceamos, cómo lo equilibramos para decir, ok, pero América Latina también tiene ciertas cualidades, ciertas cuestiones, voy a soltar uno,
ciertas experiencias de resistencia, por ejemplo, ciertas experiencias de sociedad civil, ciertas experiencias de democratización que son dignas de rescatar. Sí, bueno, a ver, no, muchas cosas buenas de América Latina. Para empezar, una aspiración de estado de bienestar. O sea, en América Latina, varios países tienen sistemas de educación públicos. Yo no pagué por mi educación en los distintos fases. Recibí una educación de cierta calidad sin que estuviera comprometido financieramente en mi adultez. Puedo ir al hospital y me atienden y no me cobran nada, me cobran 10 pesos, me cobran $2 por la atención. Es decir, sí hay muchos elementos a los que aspiran estas naciones, fuera de esto de la cultura, la apropiación, hay muchas cosas. Aquí el tema es de lo que estamos hablando es la forma en que se ejerce el poder. Y a mí me parece que es muy difícil, digamos, excusar a las élites de la manera extractivista en que han ejercido el poder en América Latina. Las élites económicas y las élites políticas. No puedo, salvo algunos casos ejemplares, excepciones a la regla, compensar o decir, bueno, es que pues, es muy difícil. Entonces, por eso hay una sensación de que está un tanto tiznado todo esto, pero es que de mi parte me es muy difícil encontrar aspectos, digamos, exportables de las élites políticas y económicas. Pero en el diseño institucional, esto, el estado de bienestar, el acceso, por ejemplo, la importancia que tiene la cultura, no como una mercancía, que es un poco la lógica norteamericana, sino como un bien público que le hace bien a la gente, que tiene muchas matrices, que se acepta, y el acceso a la cultura es pues, algo bastante amplio y no está mercantilizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una visión, creo, un poco más comunitarista, de una forma de vivir que no está entrelazada tanto con el mercado y eso es totalmente exportable. Por lo otro, las élites políticas me parece que le han hecho mucho daño a los pueblos latinoamericanos y en ese sentido, sí, no puedo expresarme favorablemente de casi nada de lo que han hecho. Y agregaría yo, y además muchas veces en concubernio con los Estados Unidos, justamente, ¿no? Entonces, lo cual nos hace, nos profundiza el análisis histórico, ¿no? De cómo estas élites, además, en relación con los Estados Unidos, que facilitó, ¿no? Ni siquiera permitió solamente, facilitó ciertas dictaduras y ciertos abusos, ciertas negligencias, etcétera. Eh, voy, voy a hablar de otro tema ahora que creo que lo sugeriste, pero no profundizaste. Profundizaste un poco más en el tema de la desinformación y cómo las plataformas son funcionales a la desinformación de las élites políticas de hoy. Pero hablemos de la polarización. Porque es lo que a mí, y acá realmente me declaro curioso, ignorante, en el sentido de que hay algo que todavía no termino de descifrar. Y es que en Estados Unidos la polarización es mucho más evidente cuando hablas de una polarización ideológica, porque hablas de una polarización de dos partidos políticos, ¿no? Que representan dos grandes bloques en el país y que finalmente son los que están dividiendo al país. Pero me queda la sensación que en América Latina estamos viviendo polarizaciones similares, pero sin esos partidos. Es decir, ¿cómo es que, en qué se parecen y en qué se diferencian estas polarizaciones? Esta polarización estadounidense que tú tienes conservadores versus progresistas y que ya ni siquiera pueden tener familias mezcladas entre ellos, según los estudios recientes. Ya ni siquiera, ya creo que en Tinder tienen que poner si son republicanos o progresistas para poder encontrarse en una cita, porque no pueden ni verse ni tienen ni qué conversar. Pero en América Latina la cosa no necesariamente es tan clara y distinta, es decir, los partidos políticos en los últimos años, cada cierto tiempo van evolucionando, van cambiando, quien prima es el líder, más no el partido.
¿Cómo ves ese paralelismo en la polarización? ¿En qué hay cosas comunes y en qué más bien hay cosas distintas que yo no termino de lucubrar? A ver, la primera parte de mi respuesta sería, yo no veo tan polarizada América Latina. Me parece que en muchos sentidos parece muy polarizado porque hay una minoría vocal que es muy potente. Hay todo un aparato antipopulista en los medios de comunicación que te hacen parecer como que hay dos bandos radicales contrapuestos y me parece que en varios casos hay más bien consensos respecto a que, por ejemplo, en Chile, la decepción que ha constituido Boric, pues me parece que hay un consenso, es decir, no es una cosa que sea gente de Boric y en proporción similar a la... No, me parece que hay un consenso y Boric se va y quien sea que venga está aceptado, ¿no? O sea, cuando uno va mirando los distintos países, no me parece que hay una polarización bastante acendrada, sino las élites antipopulistas me parece que hacen ver en redes y medios como que hay división social. Eso es un primer apunte. El siguiente apunte es que esa polarización me parece mucho más en Estados Unidos cultural, orgánica y por lo tanto insalvable. Es muy difícil y me parece que la división política es una suerte de epifenómeno, o sea, una traducción de una polarización cultural en donde los valores son irreconciliables. Y en América Latina el piso parejo y compartido de valores ideológicos me parece bastante amplio. Incluso hay evidencia, por lo menos en México más reciente, de que hay despolarización. Si hubo hace unos 5 años, 7 años polarización, hay despolarización hacia un polo un poquito más conservador, pero medianamente consensuado. Entonces, si hay diferencias políticas, esas diferencias políticas, conforme las ofertas van renovando, se pueden conciliar porque culturalmente el pegamento está ya puesto. Y en Estados Unidos, híjole, o sea, la forma en que piensa un ciudadano neoyorquino y un ciudadano de Utah y un ciudadano de los Apalaches y un ciudadano de Minnesota es insalvable, o sea, es muy complejo que se pongan a platicar. Gracias, Martín. Ya vamos cerrando. Yo siempre hago un pedido final en mis entrevistas recientes, que es, si tuvieras que explicarle a una persona que no estudia ciencia política ni comunicación, mi tía que en este momento quisiera que le ayudemos a ilustrarse sobre lo que está pasando, y en este caso contigo, de la latinoamericanización de la política en los Estados Unidos, ¿cuál sería esa pastilla de 2 minutos? ¿Cómo se lo dirías cómo se lo contarías a tu tía? Mi punto de observación es eh, la asimilación entre Latinoamérica y Estados Unidos en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a la forma en que el poder empieza a hacer que la gente no diga cosas, que calle cosas y que los comunicadores no puedan ser libres. Y lo que estoy observando es como algunas prácticas de hombres fuertes en América Latina están ocurriendo en Estados Unidos. Observo represión, bueno, intentos de represión y censura hacia grandes corporaciones mediáticas mediante demandas judiciales muy agresivas que hace que la gente, que las corporaciones se acalambren y se detengan. Críticas muy fuertes, incluso groseras, ofensivas, hacia ciertos comunicadores, hacia trabajo periodístico, hacia recientemente un satirista, un comediante político, eh, desinformación en redes sociales, desautorizando a las versiones periodísticas, así todo un movimiento para intentar acallar, bajar la voz, bajar el volumen a esos medios independientes y de alguna manera hacerlos a través del silencio útiles a los intereses del régimen.
Esa es la parte que veo. Y al mismo tiempo también una degradación o deterioro de un ciudadano que hace varias décadas era ejemplar en el mundo respecto a lo bien enterado que estaba ese ciudadano respecto a lo que estaba pasando en su país, en lo que hacían las élites. Y ahora ese ciudadano respecto a eso está distraído. Está en redes, está en entretenimiento, está haciendo otras cosas, pero no sabe qué están haciendo los poderosos con el poder que ese ciudadano le dio. Y eso también es muy parecido a América Latina, y esa es una de las razones por las cuales las élites, la gente en el poder de América Latina, ha podido hacer lo que quiere, porque no hay rendición de cuentas y porque la gente no se entera de qué hacen los poderosos con el poder que se les dio. Y en ese sentido yo estoy observando patrones similares que pueden tener consecuencias muy distintas o consecuencias parecidas, pero la semilla de un sistema de medios y de condiciones de comunicación restringidos, achicados respecto al ideal de la democracia, está ya en movimiento. Martín, ¿hubiese algo que no hemos conversado que sería fundamental para terminar de redondear la idea y terminar esta sesión? Sí, me parece que la metáfora de la latinoamericanización de la política norteamericana llega y ajusta bien al problema de la comunicación y la libertad de expresión, porque los medios de comunicación están en un momento financieramente vulnerable. Es decir, están perdiendo dinero, ya no pueden hacer negocio, el periodismo está en crisis desde hace mucho tiempo, culturalmente también está en una encrucijada porque hay menos credibilidad y hay menos consumo, y las redes sociales desreguladas pues son un terreno fértil de desinformación. Es decir, si Trump quería atacar a un poder, al cuarto poder, este era un buen momento para golpearlo, golpear su credibilidad, para abrir brecha y camino a su proyecto. Pero habría que ver qué pasa con los otros poderes, tanto los poderes formales del Estado como los otros, la sociedad civil y otras organizaciones que no son tan débiles financiera y culturalmente y que pueden oponer resistencia a este, yo creo, nuevo régimen que quiere poner Donald Trump. Eh, Habría que estar observante de lo que va pasando y si él tiene éxito en también atacar y doblar y minar a las otras instituciones. Y en la medida en que lo vayan logrando, pues ya estaremos observando con más claridad la autocratización de los Estados Unidos, ¿no? Un proceso lento, pero sostenido de retroceso democrático ahí. Muchas gracias, Martín. Yo siempre pienso que los próximos midterms, las elecciones de medio término estadounidense, probablemente determinen este devenir. Em, Gracias por esta conversación provocadora. Creo que justamente de eso se trata este espacio de provocar reflexión a partir de la conversación, que además a veces uno siente que en las redes sociales tienes menos espacio. Supuestamente tienes más espacio para expresarte, pero tienes menos espacio para tener estas conversaciones profundas como Sí, las que claro. acabamos de tener. Muchas gracias, Martín. Éxitos por México. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por tenerme aquí.